En este nuevo bloque de huellas vamos a repasar la historia de una obra pública que, como vamos a ver, la mayoría de las grandes obras públicas de la ciudad de San Francisco tienen una historia muy rica, pero también una historia con mucha discusión, con mucho enfrentamiento, con muchas denuncias. En este caso específico, Arturo nos va a hacer recorrer la historia del adoquinado de la ciudad de San Francisco. Un adoquinado que hoy es un patrimonio cultural de la ciudad y que es una especie de marca también que nos identifica, pero que tiene una historia rica, apasionante, de realizaciones, pero también de enfrentamientos. Arturo, ¿por dónde arranca, diríamos, de dónde surge la necesidad del adoquinado en la ciudad de San Francisco y quiénes fueron sus impulsores? Bien, el adoquinado en San Francisco comienza a plantearse ya aproximadamente como en 1910, porque todo el pueblo tenía obviamente calles de tierra, con gravísimos problemas cuando llovía, inundación en todas las calles, si bien tenían un mantenimiento de la municipalidad y las cunetas, que eran las que absorbían la primera agua de lluvia, en muchos casos cuando acá llovía intensamente, la circulación dentro del pueblo en aquella época, ubiquémonos, con muy pocos automóviles, mucho carruaje, mucho caballo, mucha jardinera, mucha carga pesada en esos carros tirados por caballos, en los molinos, ¿no es cierto?, o llevando mercaderías o lo que fuere. Ese tránsito se interrumpía a veces por 3, 4 días, claro, ¿no es cierto?, en toda la localidad. Era un trastorno muy grande. Y además un barrial. Claro, pero aparte del barro, era un trastorno económico, claro, muy grande. ¿Por qué? Porque precisamente los molinos, que eran los que movían los vehículos más grandes, se veían paralizados o semiparalizados. Claro, no ingresaba la harina o no podían sacar, no ingresaba el trigo, no podían sacar la harina producida, no podían llegar hasta la estación de trenes para hacer los envíos que necesitaban, no podían buscar en la estación de trenes, en las 3 estaciones de trenes, las mercaderías que necesitaban. O sea, era una parálisis de la ciudad a raíz de las lluvias, a raíz de esas lluvias. Entonces se pensó siempre que la solución venía por el lado de hacer un pavimento, un adoquinado, lo que fuese, ¿no es cierto?, que tecnológicamente tenían en aquella... El adoquinado en esa época era la solución, porque el pavimento de concreto no se conocía todavía. Pero sí hay que tener en cuenta que cuando se llega a hacer muchos años después el adoquinado en San Francisco, en la parte inferior del adoquinado hay un pavimento. Hay un pavimento. El tema es que toda la obra pública en aquel momento, por más que sea municipal, siempre era supervisada por la Nación. Sí, señor. O sea que en todo momento tenía que convocarse a ingenieros de obras públicas de la Nación que venían o iban a todos los pueblos, iban a las ciudades a asesorar. Es el caso de San Francisco, en el que en varias oportunidades, así como en otro momento vimos que en el tema del agua venían desde la Nación a hacer los peritajes y ver de qué manera se podía conseguir agua en el subsuelo de San Francisco antes de pensar en el acueducto, en el caso del adoquinado pasaba lo mismo. Entonces, venían de la Nación y vinieron de la Nación a hacer proyectos sobre nivelación de las calles de la ciudad. ¿Por qué? Porque teníamos que en la zona céntrica, como ocurre todavía en la actualidad, cuando llueve está la inundación. ¿Por qué? Porque el casco céntrico de San Francisco está construido precisamente en el sitio donde antiguamente estaban la zona de lagunas, claro, de esta zona, de esta región, precisamente de esta región. Son zonas bajas, geográficamente. Entonces, la gente de la Nación venía a hacer las nivelaciones. Los planos siempre se guardaban porque en definitiva no se conseguía de ninguna manera el apoyo económico para poderlo hacer, y el grave problema que teníamos en San Francisco era que en todo el centro de la ciudad estaba la estación ferroviaria. ¿Quién paga por eso? Claro. ¿Quién pagaba por eso? Porque esa era una estación que era inglesa y que venía con una ley Mitre que estaba, digamos, liberado de pagar tasas y contribuciones contribuciones, ¿no es cierto? Y eso era una grandísima superficie que había que hacer. El pueblo no tenía todavía la capacidad económica suficiente como para subsidiar a la estación ferroviaria, y entonces las obras se demoraban. En el año 26, no obstante, cuando está Serafín Trigueros de Godoy, sí, en la Intendencia, se llama licitación
se ponen de acuerdo todos y llaman a una licitación para la primera obra de adoquinado de todo lo que sería el entorno de la estación de trenes y todo el sector que hoy conocemos con el adoquinado, todo el sector que hoy tiene el adoquinado, desde la plaza sur, que es la General Paz, a la plaza norte, que es la Vélez Sarsfield, y entre los bulevares Buenos Aires y Juan B. Justo, ¿no es cierto?, en la actualidad, y Garibaldi, que era el otro, porque todo era Garibaldi, y luego sería Garibaldi e Irigoyen. Todo ese sector, ¿no es cierto?, era el beneficiado, que era lo céntrico del momento, era lo beneficiado con esta obra de adoquinado. El tema es que se llama a licitación, se presentan 6 empresas, y gana una empresa santafesina que se llamaba Bunioni y Guida. Pero cuando surge esta licitación, se le da a la empresa Bunioni y Guida la respuesta de que ellos iban a hacer la obra. Se plantea un conflicto político dentro de la municipalidad, donde algunos concejales, incentivados por personas desde afuera de la municipalidad, comienzan a hacer un movimiento contra el intendente Serafín Trigueros de Godoy, y a la vez acusan a algunos concejales de haber sido beneficiados por la empresa para que acepten esa licitación. ¿Por qué? Porque pocos días antes de que se haga la licitación surgió una iniciativa a nivel popular de que tenía que haber una comisión popular que supervisaba la licitación. Cosa que no se hizo. Cosa que no se aceptó. Al no hacerse la... Al no tener ese control... Se aceptó, pero no se formó la comisión. Claro. Al no haberse formado la comisión, la gente de la comisión comienza con las especulaciones hoy sería la coima o la corrupción. Sí, y el debate político, el interés político y todo lo demás. Termina esto con un proceso bastante largo en que terminan exonerando al intendente. Sí, señor, le cuesta el cargo Le cuesta el cargo temporalmente. Temporalmente después Borrego. ¿Cómo llegan a esto? Por una cuestión de algunos desentendimientos, porque el ánimo estaba muy caldeado, diríamos, al día de hoy, donde había manifestaciones, marchas por las calles, ¿no es cierto?, reclamando para que esa licitación se declare nula. Ingresa gente en algunos momentos al Consejo Deliberante cuando estaban sesionando los concejales para agredirlos, ¿no es cierto?, y conseguir que ellos abandonen la sesión. Y ante esta situación, y cuando se estaba tratando la exoneración de Trigueros de Godoy, días antes, porque las sesiones eran extraordinarias en ese caso, Trigueros de Godoy manda al jefe político, que era Ezio Bellone, un demócrata, pidiéndole el auxilio policial para poner orden en las sesiones del Consejo Deliberante, porque la policía dependía del jefe político en aquel momento. Y el presidente del Consejo Deliberante, que estaba en oposición a Trigueros en ese momento, manda también el mismo pedido, pero al comisario general. Es atendido el pedido del presidente del Consejo Deliberante, porque la nota de Trigueros iba al jefe político. El jefe político en esos días estaba en Córdoba. Claro. Nadie abrió la carta porque era para el jefe político, y entonces no tuvo respuesta. Y la respuesta sí la tuvo la parte policial que había reclamado el presidente del Consejo Deliberante. No sé qué pasaría si los dos hubiesen abierto las cartas y los dos mandaban policía, si iban a enfrentarse a la policía o qué pasaba, porque todos dependían en realidad del jefe político. Pero el caso es que la policía que va a poner orden es la solicitada por el presidente del Consejo Deliberante. Ante la exoneración de Trigueros, y ya pasamos al año 27, es apelada ante el Superior Tribunal de Justicia en Córdoba. Mientras tanto la obra se paraliza. La obra se paralizó, sí. No, directamente esa obra no se hizo nunca. Esa no se hizo nunca. Claro. Ya acá el tema pasaba ahora a qué pasaba con el intendente, con Trigueros de Godoy, que estaba exonerado. Entonces él apela, y con el paso del tiempo el Tribunal de Justicia le da la razón a Trigueros, que es repuesto en el cargo, y entonces le ofrece incluso una cena de desagravio a Trigueros, y él no la acepta porque él dice que él no se sentía agraviado, porque para que alguien pueda agraviarte tiene que tener calidad y cualidad, y las personas que lo habían acusado de él no tenían ni cualidades ni calidades, entonces él no se sentía agraviado y no acepta la cena de desagravio. Así, eso marca el nivel de enfrentamiento en la sociedad sanfrancisqueña de la época respecto de esta obra y respecto de algunas otras cuestiones, ¿no? Entonces pasan el tiempo, Trigueros ya pierde después la elección a manos de Plusvalía, que es un partido vecinal, e ingresa como intendente César Ferrero. Sí, señor.
ingresa César Ferrero. Y Ferrero viene también con ese proyecto del adoquinado, porque en realidad era una necesidad. Claro, ya estábamos en el año 30. 30, claro. Ya estábamos en el año 30. La ciudad tenía 20 y pico mil habitantes. Claro, y era súper necesario que esto pueda concretarse. Entonces, se llama nuevamente a licitación. Buñón y Guida, todo esto había iniciado juicios contra la municipalidad por la suspensión de aquella obra del año 26, 4 años después todavía le estaba haciendo juicio a la municipalidad, cosa que no prosperó nunca porque la justicia después dijo que no cabía, porque en realidad nunca le dieron ganó la licitación pero nunca firmaron los contratos, pero ellos insistían en hacer el pleito. Ya en el año 30, César Ferrero llama a una nueva licitación, gana una compañía que se llama Santafesina de Inmuebles y Construcciones, una empresa pavimentadora que era de Rosario. Pero a todo esto viene el golpe de Estado de septiembre, y con el llamado a licitación pendiente, el temor de las fuerzas públicas después de San Francisco era que las nuevas autoridades que venían, que sin duda iban a venir a intervenir también en San Francisco, suspendan la licitación y otra vez se iba a perder mucho tiempo. Entonces, el interés mayor ya no era cuidarlo a Ferrero como intendente, sino cuidar la licitación. Así que toda la gestión que se hacía desde las fuerzas productivas de San Francisco y los que tenían alguna representación en la ciudad, era dirigirse a la intervención en Córdoba para pedirle que no suspendan la licitación, porque era inexorable que al intendente constitucional lo iban a sacar. Si bien siguió un tiempo más después del golpe de Estado, pero lo terminan sacando después a Ferrero, pero se respeta la licitación. Y comienzan a hacerse los trabajos con mucho conflicto en el año 31, comienzan a hacerse los trabajos con muchas paralizaciones y con el caso de que mientras se hacía la obra, porque era una obra de muy largo aliento, hacer primero preparar la calle, hacer el pavimento y sobre el pavimento los cordones, adoquín por adoquín, uno por uno, nosotros era un trabajo muy grande, muy delicado de artesanos que llevaba muchísimo tiempo. El caso era que a medida que se iba haciendo la obra, también el clima mandaba lluvia. Claro. Y había sectores donde ya estaba hecha la obra y las calles volvían a inundarse como cuando era de tierra. La diferencia era que al tener el adoquinado podías circular sobre el adoquinado, pero la gente esperaba como que no haya agua en las calles. Y entonces eso fue motivo de un montón de conflictos y hasta que la obra, finalmente se termina. ¿En qué año? En el año 34 aproximadamente. Más de 3 años. Más de 3 años, ¿no es cierto? Haciéndola, 34-35 la obra se termina. Una obra que se hizo bien, a la luz de los resultados actuales, todavía lo estamos usando. Fuertísima. Los sectores donde cede el adoquinado es por el pesado tránsito que tenemos en el día de hoy. Claro. Zona de la terminal de ómnibus, Claro. donde incluso no se rompe el adoquinado, sino también el pavimento. Se rompe permanentemente, ¿no es cierto? Se ve el Boulevard 9 de Julio con roturas, con baches, a raíz del peso de los vehículos. Hay que tener en cuenta que en la época que se hace el adoquinado, un camión de aquella época y cargado podría ser una camioneta de hoy, una pick-up 4x4 cargada también, ¿no es cierto? O sea, eso era el peso máximo. La terminó la compañía Santafesina, es la que la empezó y terminó la obra. Sí, eso sí, con grandes problemas que continuaron con el paso del tiempo. ¿Y en la Intendencia quiénes estuvieron en esos 3 o 4 años? Bueno, ahí hubo toda una asociación de interventores. Claro. Eran todos interventores. Y la termina Trigueros de Godoy. El que había tenido la iniciativa en el año 26. La termina Trigueros de Godoy porque en el año 34 ya Trigueros nuevamente era intendente. Desde el 33 en adelante se llama otra vez elecciones y Trigueros vuelve a ser intendente, que es el que le entrega después el gobierno a Villafaña. Pero quedaba el planteo de todo lo que era el sector del ferrocarril, que la municipalidad no lo pagó, la empresa ferroviaria tampoco lo pagó, y entonces hubo una demanda judicial. Hubo una demanda judicial contra la municipalidad, porque el contratista era la municipalidad. Claro. Eso se prolongó con el paso del tiempo hasta los años 40 y se soluciona cuando el Estado se hace cargo en el año 47 con la nacionalización de los ferrocarriles. Entonces ahí el Estado es el que paga, pero la obra de contribución por 15 años después. Arturo, apasionante la historia de las grandes obras públicas de la ciudad de San Francisco, en este caso específico el adoquinado, con una cantidad de conflictos que, terminaron con la obra ejecutada que nosotros, 70, 80 años después, todavía estamos disfrutando. Gracias por acompañarnos.
En Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas. En este nuevo bloque de Huellas vamos a repasar la historia de un espacio urbano emblemático de la ciudad de San Francisco, del norte de la ciudad de San Francisco. Nos referimos al Parque Cincuentenario y a todo ese sector de urbanización sanfrancisqueña. Para eso te voy a preguntar, Arturo, ¿en qué momento de la historia de San Francisco se urbaniza ese sector? Porque nosotros venimos contándole a la gente que el núcleo de urbanización de San Francisco, del San Francisco actual, es aquí, el centro cívico, ¿no es cierto? ¿En qué momento la ciudad se expande y amerita o acredita la necesidad de urbanizar todo ese sector? Bueno, eso ocurre durante la intendencia de Raúl Villafañe. A partir del año 1936, que él está como intendente, comienzan los proyectos y se concretan en el 1938, cuando Villafañe origina 3 plazas en la ciudad. Una es la Plaza Sarmiento, la otra es la Plaza Primero de Mayo y el otro espacio grande, verde, que había en el momento, era el Parque Cincuentenario. Si bien se inaugura 2 o 3 años después de la celebración de los 50 años de la ciudad de San Francisco. Esto viene en razón de que para esa época es Villafañe el que de alguna manera comienza una urbanización organizada al norte de lo que eran las vías del ferrocarril Mitre. Claro, las vías del ferrocarril Mitre imponían una especie de límite. Era un límite, para el momento era un límite. Si bien ya para esa época había pasado en la traza actual que tiene la avenida Rosario de Santa Fe, la ruta nacional 19, claro, que originalmente se llamaba 18. Justo para esa época. Justo para esa época. En el año 36. 36, 37, 38 es la época en la que va avanzando lo que es la ruta 19. No siempre fue ruta nacional número 19. Era 18 antes. Mira vos. Y después se le cambia el número, que es la avenida Rosario de Santa Fe actual, Urquiza y Cervantes. Claro, eso genera también un espacio de atracción, la ruta para que la urbanización vaya hacia el norte. Exactamente, entonces ahí surge lo que es Barrio Alberione, un barrio que en la actualidad no existe, pero en razón de que originalmente se había llamado Barrio Alberione porque la familia Alberione tenía grandes tierras por aquellos lugares y se hizo el loteo sobre ellas. Es más, en esa época también es cuando el intendente Villafañe saca de lo que es actualmente la Plaza Vélez Sarsfield a los clubes Tiro y Gimnasia y Sportivo Belgrano y los ubica donde están actualmente, claro, a la vera precisamente de la Ruta 19. Claro. O sea, es el intendente que de alguna manera expande la ciudad hacia el norte. Arturo, y cuando uno habla del Parque Cincuentenario, en mi caso personal, y seguramente muchas de las personas que nos están mirando, tendrán presentes fotos donde se veía un lago. ¿Esto fue concebido originalmente de esta manera? Claro, el proyecto del Parque Cincuentenario se debe en parte, a una persona muy dedicada a la actividad de los viveros en San Francisco, que era un señor de apellido Monzoni. Sí. Él participa en el desarrollo de este proyecto con lo que tenía que ser el arbolado del lugar, cómo se iban a distribuir los árboles, qué es lo que se iba a hacer.
no era exactamente el parque como se lo conoce hoy, ni como fue tampoco hasta los años 70 en que desaparece el lago que había en el lugar. ¿Para qué se hizo el lago? El lago fue con la idea de hacer un sitio de recreación, por un lado, él tenía un doble propósito también, y además fue, podríamos llamar, la primera laguna de retardo que hubo en San Francisco. Tenía una doble finalidad. Tenía una doble finalidad. Recreación, pero también era útil. Claro, porque precisamente lo que más se inundaba en aquella época era también el sector norte de San Francisco. Claro, a partir la del laguna centro Francucci nuestro, y todo claro, eso. de lo que era la laguna del Bayo, pleno centro de la ciudad de San Francisco. El agua se canalizaba hacia aquel lugar y se mandaba mucha agua a lo que eran barrios todavía, que no existía frontera como existe tampoco al día de hoy, pero esos barrios se inundaban, de modo tal que, creando esa laguna en ese sitio, donde también antiguamente ahí funcionaba el basural, se erradica el basural de ese lugar y se lleva luego a la zona sur de la ciudad, hasta donde lo conocimos hasta hace unos 20 años atrás, y en ese sitio es donde se hace el lago como laguna de retención, que tenía una compuerta que administraba luego el uso del agua. Claro, cuando llovía acumulaban agua hasta un cierto punto y después la dejaban salir pasar vía canales. Vías canales controladas. Claro. ¿Qué había más en el parque? Con la tierra del lago se hicieron montañas, que eran un atractivo, donde los chicos incluso iban a jugar, en fin, había juegos, había una parquización muy importante, se colocaron muchas esculturas de escultores de la época, de aquella época algunas de Borgarello, de Vance, ¿no es cierto?, que eran los originales, los primeros escultores, ¿no es cierto?, que tuvo San Francisco, y en la esquina de San Lorenzo y Uruguay, sí, actuales, donde, en las proximidades de donde está el busto de Eva Perón, estaba la casa del parquero. Ahí vivía una familia que tenía a su cargo el cuidado del lugar. No solo la mantención, sino también el cuidado. Claro, y había portón para entrar. En determinado momento se cerraba. Bien. Pero la gente de aquella época apreciaba mucho el parque, lo cuidaba y evitaba todos los tipos de destrozos que vinieron en años siguientes. Se tapó en algún momento la laguna y en los años 90, ¿qué pasó con...? Bueno, todavía con antes de eso, sí, nosotros tenemos que los fines de semana, o en los días feriados, en los momentos que había libre, había gente de San Francisco que poseía botes y se iban con los botes al lugar para navegar. Sí, sí, esas son las fotos que uno tiene claro, y que seguramente estamos reproduciendo en este momento. Como fauna de la laguna, digamos, teníamos peces, claro, había, ¿no es cierto?, mojarrita, todo, que los chicos iban a pescar, ¿no es cierto?, para consumir, claro, incluso, eran inagotables. Bien, entonces era de alguna manera lo del Parque Cincuentenario. E ir a tomarse una foto en el Parque Cincuentenario era algo emblemático para familias, para los amigos, los soldados que hacían el servicio militar en San Francisco, en el distrito 42 de entonces, se tomaban fotografías también en el parque. Claro. Era el sitio, digamos, privilegiado de la ciudad. Luego, en los años 70, se resuelve cubrirlo al lago y se anuncia un proyecto, había como un proyecto de hacer en el lugar un polideportivo, que no se concretó nunca, y ahí se pierde el lago para San Francisco, pierde la función de regulador del agua, de alguna manera, que iba hacia el norte de la ciudad, y bueno, en años recientes se retoma esa idea de la laguna de retardo y comenzó a desarrollarse una, ¿no es cierto?, que es lo que estamos viendo en la actualidad, que es mucho más grande de lo que era el lago original, pero que al día de hoy todavía o sea, ni conserva el agua, ni, o sea, no se sabe bien la función que va a cumplir, y ¿no? Es algo que está absolutamente en obras. Está en obra ya desde bastante años. Y que amerita, bueno, quejas de los vecinos para que, bueno, la obra se termine. Exactamente, ¿no? Hubo incluso hasta un movimiento de vecinos donde reclamaron de alguna manera que se le dé una definición a la estructura del parque, que es muy importante que se le dé, porque sería un sitio de convocatoria muy bueno. Y de paso, sería un sitio tal vez de integración importante de la gente de Barrio Parque, ¿no es cierto?, que tendría un sitio que sería un orgullo de espacio verde en la ciudad, ¿no? Porque al margen de la Plaza Vélez Sarsfield y de lo que es el centro cívico, que es otra cosa, sería el espacio verde más grande que tenemos urbanizado en San Francisco. Y si eso se lograse, después habría que cuidarlo, porque uno de los problemas que hubo también durante mucho tiempo es
la permanente agresión de todo lo que se ponía Exactamente, ahí, y eso es costoso. Yo recuerdo hace 20 y pico de años atrás, durante la intendencia de Jorge Bucco, en 2 o 3 oportunidades, cuando estaba el ingeniero Coaglia a cargo de obras públicas, se encararon trabajos, obras de refacciones que duraban horas, porque se ponían de día y se rompían a la noche. O sea, yo creo que tiene, tanto no solamente en el parque, sino en otros sitios de la ciudad, yo creo que es necesaria la creación de una conciencia en cuanto a la conservación de esos bienes, porque no son municipales, son de la ciudad. Y algunos hacen a veces esos daños pensando que se agrede a la municipalidad, y no es así, se agrede a la ciudad misma, ¿no? Arturo, esta es la historia breve, televisiva, por cierto, de el Parque Cincuentenario de la ciudad de San Francisco. Macoser, para sus productos Singer y Florencia. Presentó con exclusividad este programa de difusión educativa y cultural.
Acción Elevadores e Hidrogrúas estamos orgullosos de ser sanfrancisqueños. Orgullosos por facilitar los trabajos en altura y el manejo de carga con eficiencia y seguridad. De generar trabajo de calidad con tecnología 4.0 y de exportar nuestro trabajo a más de 20 países. Orgullosos de trabajar con los emprendedores, las instituciones y los clubes locales. Estamos orgullosos de cumplir nuestra misión de crecer y hacer crecer, apuntando cada vez más alto desde nuestra ciudad. Acción. Elevadores e Hidrogrúas.